Buenos días, mi nombre es Dinelly Mesa. En esta ocasión voy a explicarles el ejercicio linealización y diferenciación, que es parte del grupo de ejercicios 3, el literal A. Entonces me dice, encuentra una ecuación del plano tangente a la gráfica de la función f de y en el punto P sub 0 y f de P sub 0. Luego use este plano tangente para determinar la linealización de f en P. Finalmente hay una cota superior para la magnitud del error E en la aproximación. Entonces nos dan la función f de xy como un tercio de xy al cuadrado más un cuarto de y al cuadrado más 4xy más 7 en un punto inicial 1,2, y nos dan unas regiones que me dicen que x, el valor absoluto de x menos 1 debe ser menor o igual a 0,1, y el valor absoluto de y menos 2 debe ser menor o igual a 0,1. Se calculan entonces inicialmente las derivadas parciales de esa función f de xy. Entonces calculamos primero la derivada parcial con respecto de x. Para calcular esta derivada parcial tenemos que tener en cuenta que como estamos derivando con respecto de x, vamos a tomar la y como si fuera una constante, es decir, un número. Por lo tanto, pues el resultado de esa derivada es un tercio de y al cuadrado más 4y, porque este término de 5 cuartos de y al cuadrado se toma como una constante y la derivada de una constante es igual a 0, y lo mismo para el 7. Y ahora para derivar con respecto de y, entonces debemos considerar a la x como una constante, y por tanto derivamos este primer término. Entonces estos valores son constantes en un tercio de x, y me queda entonces derivar y al cuadrado, me queda 2 tercios de x por y. Igual para acá pues solamente está en función de y, o sea que derivamos este término, me queda 5 medios de y. En esta parte pues la constante es 4x, por lo tanto me queda 4x, y el 7 sigue siendo una constante y su derivada es igual a 0. Entonces obtenemos estas dos derivadas parciales. Ahora lo que vamos a hacer es evaluar tanto la función como las derivadas parciales en el punto que nos dieron, en el punto 1,2. Entonces en la función donde tendríamos x vamos a poner 1, y donde tendríamos y vamos a reemplazar por 2 y calculamos pues la respectiva operación, y la función evaluada en ese punto me da 64 tercios. Ahora evaluamos la primera derivada en x, la derivada parcial en x, y me da 28 tercios, y para la derivada parcial en y, al reemplazar los valores de x y y, o x1 y y2, me da un valor de 31 tercios. Ahora a partir de estos valores yo voy a plantear o a realizar la linealización de esa función. Entonces ponemos 64 tercios, que fue el resultado de f de la evaluación de f, por 28 tercios, el resultado de la evaluación de f de x, multiplicado por x a la menos 1. Recuerden que aquí nos dieron pues estos valores, y entonces multiplicado por x a la menos 1 más 31 tercios, el valor de la derivada parcial de y por y menos 2. Entonces ahora lo que vamos a hacer es multiplicar término a término para pues simplificar al máximo esta ecuación de linealización. Entonces 28 tercios lo vamos a multiplicar por x y por menos 1, y 31 tercios lo vamos a multiplicar por y por menos 2, obteniendo la siguiente expresión. Ahora esa expresión podemos simplificarla y acomodarla, dejando primero los términos de que contienen a x, luego el término de y de último pues la operación en donde hacemos la suma o la resta de los términos semejantes. Entonces obtenemos la siguiente ecuación: 28 tercios de x más 31 tercios de y menos 26 tercios. Esta es la linealización de la función dada. Pero pues ahora debemos calcular el error asociado a esa linealización. Entonces lo que hacemos es calcular
y evaluar las segundas derivadas. Entonces, a partir de la primera derivada de x, de la derivada parcial de x, vamos a calcular la segunda derivada de x. Como vemos que no aparece el término x, o sea, quiere decir que todos estos términos son constantes al diferenciar por x nuevamente, entonces esa segunda derivada es igual a 0. Ahora, si yo puedo derivar esta derivada de x con respecto de y para calcular la derivada mixta, la segunda derivada mixta. Entonces, ya como y es la variable a derivar, entonces lo derivo, me queda 2 tercios de y en este caso de 4y la derivada me queda 4. Ahora, esta expresión la voy a evaluar en el punto 1,2. Entonces, en vez de y voy a reemplazarlo por 2 y su resultado es 16 tercios. Ahora, a partir de la derivada parcial de y, voy a volverla a derivar para calcular la segunda derivada de y. Entonces, ahora y, pues x se toma constante. Entonces, en este primer término la derivada va a ser 2 tercios de x y en este segundo término va a ser 5 medios. Ese tercer término solo está en función de x, es decir, es una constante, por lo tanto su derivada es igual a 0 y me queda de esta manera. Esta derivada también debe evaluarse y ahora en vez de x vamos a reemplazarlo por 1 y al hacer la respectiva operación me da 19 sextos. Ahora, ¿cuál es el valor de n que vamos a tomar? El valor de n es el valor máximo de estas operaciones que tuvimos acá, entre 0, 16 tercios y 19 sextos. Entonces el valor máximo es 16 tercios. Ahora, mediante la siguiente fórmula, vamos a calcular el error. Entonces, la fórmula me dice que el valor absoluto de ese error tiene que ser menor o igual a un medio de m que multiplica a x menos x sub 0 más y menos y sub 0 elevado al cuadrado. Entonces, sabemos que m es 16 tercios, reemplazamos, x sub 0 es 1, y sub 0 es 2, los que pertenecen al punto que nos dieron al inicio del ejercicio. Y ahora lo que debemos hacer es buscar cuánto es este valor de x, del valor absoluto de x menos 1 y cuánto debe ser el valor de este valor absoluto de y menos 2. Entonces nos vamos al inicio del ejercicio donde nos daban la región R y nos decían que debía ser menor o igual a 0,1 o menor y el otro también menor o igual a 0,1. Entonces vamos a reemplazar estos valores en la ecuación y me queda entonces que el valor de x menos 1 puede ser al máximo 0,1 y de y menos 2 puede ser el máximo 0,1. Resolvemos pues esta suma, 0,1 más 0,1 me da 0,2 y al resolver la multiplicación de 8 tercios por 0,2 al cuadrado me da que el error de esa linealización tiene que ser menor o igual a 0,107. Entonces esta es la solución del ejercicio. Muchas gracias por su atención prestada.